Hola, soy Luis Bojorquez y esta es mi contribución al foro virtual Futuro de la Península de Yucatán en el tema Ecosistemas terrestres. Ya que busco ofrecer un punto de vista complementario de mis colegas en este foro, parto de las definiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de ecosistema como unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados, y la de equilibrio ecológico, como la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos. Las definiciones de equilibrio ecológico y de ecosistema se amalgaman en la de aprovechamiento sustentable, la cual plantea dos conceptos fundamentales: integridad funcional y capacidad de carga. Como no están definidos en ninguna ley, reglamento o norma, conviene definir estos términos con respecto a la teoría. Consecuentemente, integridad funcional se puede definir como un potencial para proveer servicios ambientales y recursos naturales, mientras que capacidad de carga conviene referirlo a la probabilidad de que un ecosistema permanezca en una condición de máxima integridad funcional. De concebir la integridad funcional y la capacidad de carga de esta forma, hace posible su medición con base en la teoría de transiciones críticas de la ecología y la complejidad. Para ilustrar este concepto de transiciones críticas, considérese un ecosistema terrestre en proceso de degradación por la deforestación. En condiciones naturales, un ecosistema estaría en la máxima integridad funcional y la máxima capacidad de carga. A medida que el proceso de transformación por deforestación avanza, esa integridad funcional y esa capacidad de carga se verán disminuidas, aunque habrá algún tipo de aprovechamiento. Pero a medida que el proceso de deforestación avanza, se va a alcanzar la mínima integridad funcional y la mínima capacidad de carga. Lo interesante de este ejemplo es que se observa un límite u umbral entre las dos condiciones. Y entre más alejados esté de ese límite, del lado de las condiciones deseables, del lado de máxima integridad funcional, se tendrá mayor capacidad de carga. Y en la medida en que eso ocurra al contrario, se tendrá menor capacidad de carga. De este modo, podemos concebir el aprovechamiento sustentable como un proceso de toma de decisiones que implica un ciclo de decisión que ocurre periódicamente con el tiempo. Este proceso dinámico conducirá al aprovechamiento sustentable siempre y cuando su meta sea la disminución de la vulnerabilidad a través de la adaptación. Esquemáticamente, en la figura, la integridad funcional correspondería al espacio adaptativo, el cual puede incrementarse con el tiempo, aunque también podría disminuir. La capacidad de carga, por su parte, correspondería a la distancia que se encuentra un ciclo de decisión a ese umbral entre el espacio adaptativo y el no adaptativo. Y el mejor curso de acción sería aquel que maximiza la capacidad de carga con el tiempo. Voy a aprovechar el trabajo que estamos realizando ahora en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en el estado de Yucatán en la actualización del ordenamiento ecológico del estado. Y partiré de la cobertura natural como proxy de ecosistema. En la península de Yucatán, ustedes pueden verlo, por ejemplo, en la página del CICI, los tipos de vegetación predominantes son la selva mediana, la selva baja caducifolia, el manglar,
las dunas costeras y las sabanas. En este contexto es claro que el problema es la deforestación y la pregunta que surge es si existe un límite a la transformación. El problema es entonces no solo estimar el cambio de cobertura, sino también determinar cuál es la integridad funcional aceptable de los ecosistemas, dados distintos patrones de ocupación del territorio. Dado que la determinación de la integridad funcional debe involucrar a todos los actores sociales, el ordenamiento ecológico busca maximizar el consenso y minimizar el conflicto entre estos actores sobre el patrón de ocupación a través de una serie de procedimientos que ayudan a resolver las disyuntivas entre, por ejemplo, los bancos de materiales que alimentan el crecimiento urbano que genera basura, las áreas naturales protegidas, las líneas de comunicación, la agricultura en distintas modalidades y los usos más tradicionales. La transformación del territorio en Yucatán ha sido considerable pero heterogénea en sus 8 regiones, como lo demuestra el análisis de las imágenes de satélite del INEGI. De acuerdo a datos del INEGI para 1985, los principales tipos de cobertura del suelo en Yucatán eran la selva mediana, la selva baja, el manglar, el pastizal y la agricultura de temporal. Para el 2012 se observa un incremento sustancial de las áreas de pastizal, de agricultura temporal y del área metropolitana de Mérida. Para el 2014 ese patrón de transformación del territorio se acentúa, sobre todo en la zona 7 sur y en la zona 6 oriente, sin descontar un crecimiento aún mayor de la zona metropolitana de Mérida. En síntesis, en las últimas 3 décadas se han transformado más de 600.000 hectáreas de cobertura natural a actividades agrícolas y pecuarias y, en menor grado, a asentamientos humanos. Cabe señalar también que del 2011 al 2014 se observa un aceleramiento de esa conversión. La deforestación en Yucatán es más notoria cuando analizamos la imagen de cambio de 1985 al 2002, donde en color naranja se muestran las zonas deforestadas. Y para el periodo 2002 a 2014 es evidente el crecimiento de las zonas de pastizal y de la deforestación a lo largo, sobre todo, de la zona sur y oriente del estado. A manera de conclusiones, revisemos los cambios de cobertura a lo largo del periodo 1985 a 2014. Para la zona 2 noroeste es evidente el efecto de la zona metropolitana de la ciudad de Mérida. Respecto a la cobertura natural, los cambios más relevantes han ocurrido en la selva mediana, en las regiones 5 noroeste, 6 oriente y 7 sur. El cambio de cobertura natural se debe principalmente al crecimiento acelerado del pastizal en las zonas 4 litoral centro, 5 noroeste y 6 oriente. Al crecimiento de la agricultura de temporal en la zona 6 oriente y 7 sur, y al incremento de la agricultura de riego en la zona 7 sur. Los resultados hasta ahora corroboran lo que otros ya han dicho sobre el papel de las actividades pecuarias en la transformación del territorio, en particular el ganado bovino y el ganado porcino. Si bien nuestros resultados son aún preliminares, sí nos permiten hacer una evaluación tentativa de la integridad funcional de los ecosistemas en Yucatán. Para el 2002, casi la mitad del estado presentaba una integridad funcional alta. El resto se dividía quizá en porciones iguales en
integral funcional moderada, baja y muy baja. Pero para el 2014, los resultados muestran que las áreas de integridad moderada y baja se duplicaron en ese periodo. Con esto termino mi presentación. Espero que sirva para discutir sobre el futuro de la península de Yucatán. Muchas gracias.